¿Quién es Luis García? Bueno, Luis García es un aprendedor, de aprendizaje constante, y la única forma de aprender es haciendo. En 2013 me diagnostican esclerosis múltiple, dejo de jugar al fútbol semanas antes y no vuelvo prácticamente a hacer deporte. Al final mi intención era de, sin ser consciente de que pudiera ayudar a otras personas, la persona que más me ayudé fue a mí mismo. Qué bueno. Y al final el hecho de hacer deporte, de superarte a ti mismo, no de que si quieres hacer una carrera, que llegues el primero o vayas más rápido que otro, sino es contigo mismo, con quien tienes que superarte cada día. ¿En qué año, por ejemplo, te pasó la pérdida de visión? 29 años. De muchos de los proyectos que me han llevado a vivir de eso, y lo hago porque me apasiona. O sea, ¿cómo se llega a ser 5 veces bestseller? No una, 5. Porque el 80-90% de mis ingresos no provienen de que haga una mentoría, haga una formación, escriba, publique libros, pero es algo que quiero seguir haciendo porque sé que va a quedar ahí. Ese legado llegue a una persona o a 1.000.000 o 1.000.000.000 de personas. Sé que es una persona, me concentro en si ese mensaje, eso que voy a hacer, puede ayudar a una persona más. ¿Y a quién ayuda más? Que fue desde el primer libro, a mí mismo. Me diagnosticaron hace unos años esclerosis múltiple, pero me gustaría hacer una maratón, a pesar de que los médicos y el neurólogo me dicen que no puedo hacerlo, que haga deporte moderado, pero quiero probar. ¿Cuánto todo lo que engloba es poder hacer la maratón en Nueva York? Más de 50.000 personas de 100 y pico países. ¿A día de hoy cuántas fuentes de ingresos tienes? Bienvenidos a todos a un nuevo podcast. En este caso, hoy tendremos al 5 veces bestseller, el superando una maratón en Nueva York, y un ejemplo para todos a seguir, como su nombre es, Luis García Ruiz. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con ganas de aprender. Estamos nosotros con ganas de poder escucharte. Perfecto, entonces pues bueno, ya conociendo el nombre de Luis tal, queríamos empezar preguntándote sobre todo, para la gente que no te conozca, ¿quién es Luis García? Explícanos un poco. Bueno, Luis García es un aprendedor, y cuando digo aprendedor con A es de aprender, en aprendizaje constante, y la única forma de aprender es haciendo. 40 tacos ya ahí, de muchísimos fracasos, más que éxitos, pero al final dentro de esos fracasos o aprendizajes pues es lo que me lleva a tener ese hambre de seguir aprendiendo, de aprender, de hacer, y bueno, pues encantado aquí de poder estar con gente aquí con esa mentalidad y con esas ganas de conseguir. Igualmente te queríamos agradecer también el tiempo que te has tomado con nosotros y bueno. Es un placer para nosotros, como ha dicho mi compañero. Entonces, partiendo de ahí, yo creo que ahora que podrías decir un poco cómo es Luis García Ruiz, quiero que me comentes un poco cuál fue el punto de inflexión, ¿no? De dejar la seguridad de lo que es un trabajo, un puesto de empleo, y poder empezar a emprender y tener ese riesgo, ¿no? Que tiene muchas personas cuando se encuentran en esa situación. ¿Qué es lo que fue? Bueno, al final yo había como algo ahí dentro, ¿no? No sé si estaba en la de dinero, ¿no? Porque no vengo de familia con mis padres dentro de un entorno de emprender o de querer crear tu propio éxito o tu propio negocio. Y fíjate que con mis padres, con mi madre, a la hora de estudiar, quería hacer OINEF por enseñar a otras personas, por el tema del deporte, que me encantaba el fútbol. Y circunstancias de la vida al final fue, oye, si estudias algo que sea en Albacete en OINEF, y lo que más me llamaba era empresariales, estudiar para dirigir una empresa, para crearla, y era, hijo mío, si tú no tienes ninguna empresa, no vas a crearla, estudia algo pues como que te pueda dar un futuro como funcionario, ¿no? Porque yo decía, funcionario, no me veía en un colegio o en una posición o en cualquier otra área, ¿no? Con todos mis respetos. Y al final estudié ingeniería informática, y de ahí, bueno, pues me llevó a trabajar en una gran empresa, pero había algo que yo decía, yo quiero crear algo, ¿no? Y eso me llevó a crear mi primer negocio. Pero ya en el momento de cumplir 18 años, mi primer proyecto fue crear una escuela y un club de fútbol. Más allá de que no me hubiera dado de alta de autónomo porque era un club deportivo básico elemental, pero ya era como crear, ¿no? De cero, pues algo que me apasionaba, que era dentro del fútbol y el deporte. Y años después, bueno, pues mi cabezonería y contracorriente, ¿no? Como los salmones, pues hice caso omiso a todo mi entorno y creé mi de alta de autónomo. Sí que es verdad que tiene mérito, sobre todo queríamos tratar un tema que nos ha parecido bastante curioso, porque es el tema de la esclerosis múltiple, que tú te has sabido superar muchísimo. Partiendo de esta base, si nos podrías explicar un poco qué es y tu trayectoria, porque hemos visto que a pesar de todas las dificultades has sabido salir muy bien hacia adelante y hasta el día de hoy. Bueno, yo creo que ese día que perdí la visión, que no sabía si iba a volver a ver, tuve que aprender a ver, y yo estaba enfocado, mejor que enfocado, estaba obsesionado con los negocios, con hacer dinero, y precisamente etimológicamente la palabra negocios es negación del ocio, porque estaba obsesionado trabajando 16, 18, 20 horas diarias,
no descansaba, no tenía tiempo para la familia, para amigos, era solo trabajar, ganar más dinero y precisamente en esa falta que tenía de dinero lo que hacía es pues, vivir para trabajar, pero no estaba viviendo y la vida me paró, pues esos niveles de estrés y me hizo replantearme realmente qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Porque ahí me vi, con todos los negocios que había creado, al final no tenía negocios, tenía un oficio, estaba intercambiando tiempo por dinero. Si hacía más horas o si trabajaba en base a mi talento, pues cobraba y en el momento que la vida me paró, me llevó a un hospital, no sabía si iba a volver a hablar, si iba a volver a ver, fue como, ostras, ¿aquí qué pasa, no? Y ahí me empecé a plantear realmente, sin haber leído un libro, sin saber absolutamente nada, que para qué me estaba pasando todo eso y qué sucedería en el peor de los casos si no volvería a ver. Vale. Y me pregunté qué es lo peor que podía pasar y fue la primera vez en mi vida que empecé a ser consciente de agradecer que realmente estaba vivo. Porque no sabía qué pasaba, pero quería vivir la vida, que es algo que no había estado haciendo, ¿no? En base a, bueno, pues una relación, un proyecto que no sale bien, mucho más allá de que desde bien joven pues había creído en mis sueños, pero el entorno te va llevando a pues, esa charleta o esa vocecita que escuchas en un bar, que todo el mundo opina, que todos te animan, o luego te dicen te lo dije, o dentro del propio entorno, mis padres, porque yo he tenido que cerrar varios negocios y era como el te lo dije, ¿no? Y ahí era, claro. Yo quiero insistir, nunca voy a resistir, es decir, no me voy a rendir, y la vida me puso pues, una cuestión de salud, una cuestión personal, para que realmente espabilara, para que abriera los ojos en esa ceguera que me llevó temporal, me hizo después pues, despertar y cambiar radicalmente pues, mis resultados de negocio, pero sobre todo personales, porque cuando hablamos de negocio para mí es toda una proyección de cómo estás tú personalmente. Qué bueno, o sea, tiene al final un vínculo muy cercano, ¿no? Y para poder ponernos un poco en contexto, ¿en qué año, por ejemplo, te pasó la pérdida de visión? 29 años. 29 años. Ya 29 años. ¿Y en qué año era? Fue en el 2013. En 2013, vale. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo cambia el Luis García del año 2013 como, bueno, la causa de que pierde la visión, a luego poder recomponerse y volver con más fuerza? Ya no tanto con el tema del pensamiento, ¿no? Que al final todo empieza por una idea en la cabeza, sino la manera ya de actuar y ver con hechos, ¿no? Con bases, cuándo podría ser la transformación, si lo podríamos decir así. Desde que te pasó lo de la vista hasta tener ya con unos conocimientos, ¿no? Pues tiene como un proceso, como toda la vida, no es de la noche a la mañana. Y yo recuperé la visión, pero es como, yo era un quejica compulsivo, es decir, me quejaba absolutamente de todo, buscaba culpables, que si el gobierno, que si la competencia, que si una relación, absolutamente siempre buscaba culpables fuera, no hacía un trabajo de mirar hacia adentro y ser responsable de realmente eso que me había sucedido. Y desde el diagnóstico hay un tiempo, un periodo de rechazo de por qué me pasa esto a mí, hasta que entiendo para qué te está pasando esto, ¿no? Porque si seguía en ese rol de víctima, de quejarme, no estaba solucionando nada, me estaba enfocando en el problema, lo agravaba y decidí, pues, de una forma u otra, hacerme responsable de mi vida. De eso que tenía, es decir, no sé si moriré con esclerosis múltiple, sí, pero no de esclerosis múltiple. Entonces acepté que eso que me habían diagnosticado era un diagnóstico, pero el pronóstico dependía de lo que yo hiciera con mi vida, de cómo me cuidara, de cómo serían mis hábitos. Al final, dentro del diagnóstico me dijeron que hiciera una vida normal, que me hiciera deporte, venía de toda la vida estar haciendo deporte, de jugar al fútbol, era algo que me apasionaba. De la noche a la mañana fue como, te quito todo esto. Y hubo un momento en el cual me dejé, ¿no? Pues personalmente, a la hora de comer, es como esa resignación, pues igual que a nivel, pues, bueno, ¿qué más da, no? Si fíjate con lo que me han puesto, con esta etiqueta, con esto con lo cual tengo que lidiar, también era como un secreto dentro del entorno. Mis padres, esto no lo cuentes a nadie, digo, estamos tan enfermos con nuestros secretos. El hecho de la liberación, de luego escribir mi primer libro, publicarlo, hacerlo como público a la luz, no lo sabe ni mi entorno, ni mis amigos, ni familiares, ni mis socios, y fue un proceso que me llevó a superarlo todavía más, porque tenemos un montón de miedos o juicios, y en esas etiquetas que nos ponen, tú eres alto, tú eres guapo, tú eres feo, tienes esclerosis múltiple. Digo, yo no tengo esclerosis múltiple, me han diagnosticado, me han dicho algo que puede suceder, pero ya es aceptar, y desde esa aceptación, pues sí que pasé un periodo que es curioso, porque yo el primer libro que empecé a leer no fue por pasión, no había leído ni en el colegio ni nada, pero fue un libro que me hizo darme cuenta de qué podías hacer con eso que te pasa, porque no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que realmente te pasa. Y fue también pues, a través de hablar con una amiga, porque me decía que ya le gustaba leer, y yo pues, dije, yo también, ¿qué libro estás leyendo? ¿No? Fue un poco por tener un tema de conversación, y esa recomendación, eso me llevó a, como diría hoy, si tienes una conversación de Tinder, y eso te lleva a que la gente ahora le gusta más leer, y es como, pues a mí también, ¿qué libro has leído? ¿No? Pues parece de broma, pero fue la realidad, pero ese libro despertó algo en mí,
que es un libro que no sé si habréis leído, si os gustaría saber cuál es, pero realmente marcó un antes y un después en mi vida, que es El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma, y lo devoré en una tarde. Y eso empezó ya como a sembrar o dejar ahí una semilla de ese cambio, de ese pensamiento, de realmente decidir qué es lo que quieres hacer con tu vida, tengas más dinero, tengas menos, tengas salud, que sin salud no hay emprendimiento, ¿no? Que es lo que de alguna forma yo fui consciente de lo que te arrebatan, estamos pensando en conseguir, hacer, y primero vamos nosotros, pagarnos a nosotros mismos y después lo demás, pero no a nivel de la transferencia que hagas en el número de cuenta. Sí que es verdad que esto es un ejemplo de superación, sobre todo porque al final es lo que tú dices, es depende cómo la afrontes. A mí me pueden suceder cosas, pero yo es depende cómo la afronto, cómo quiero vivirlo y realmente vivir como si fuera el último día. Al final es lo que tú has contado. Y también queríamos, ahora que has sacado el tema del deporte, también queríamos comentar, como sabemos que eres una persona muy deportista, ¿tú crees que es esencial hacer deporte si, por ejemplo, te quieres dedicar al emprendimiento o crees que es una forma que te puede ayudar mucho a nivel mental, a nivel física, a nivel de... ¿Crees que es importante? 100%. Para mí no ha sido solo un hecho para superar mis propios límites o esas limitaciones que nos ponen los demás, pero es porque las aceptamos. Decimos, me la quedo, me la llevo, ¿no? Esto que me dices es más cómodo, ¿no? Y al final el hecho de hacer deporte, de superarte a ti mismo, no de que si quieres hacer una carrera, que llegues el primero o vayas más rápido que otro, sino es contigo mismo, con quien tienes que superarte cada día. Y el hecho de hacer deporte, de activarte, te lleva y me ha llevado a superarme los negocios, ¿no? Marcarme retos a nivel personal dentro de que esta es un entrenamiento diario, porque no todos los días te apetece hacerlo, pero eso te lleva a crear un hábito de disciplina. Lo haces te apetezca o no, porque sabes qué es lo que tienes que hacer uno y otro día, una y otra vez. Me ha llevado a luego cómo afrontas el resto de decisiones o cuestiones que te vienen, que pensamos que son problemas, pero son oportunidades que vienen pues con una etiqueta. Vale, entonces, para hacernos un poco una idea, ¿cómo pasa ese Luis de ya no solo coger esa disciplina en el deporte, como también has comentado, es un apasionado del fútbol, ¿no? Ya viene desde pequeño, a querer lanzarte a un reto mucho más grande, que creo que muchas personas también lo están intentando conseguir, que es hacer una maratón. ¿De dónde se basa eso? ¿De dónde nace? En 2013 me diagnostican esclerosis múltiple, dejo de jugar al fútbol semanas antes y no vuelvo prácticamente a hacer deporte, me paso como al área de entrenador y prácticamente pues estás con el balón y haces algo, pero no haces un deporte activo como venía haciendo. Y entonces surge, pues hay una persona con otro diagnóstico de esclerosis múltiple, Ramón Arroyo, que hay una película, 100 metros, que interpreta a Dani Rovira. Es una persona al cual, pues bueno, la esclerosis múltiple es la enfermedad de las 1000 caras y precisamente a cada persona afecta de una forma u otra, pero él le dicen que no va a poder no puede ni andar 100 metros, ¿no? Y al final acaba haciendo un Ironman, un medio triatlón, más pruebas. Y yo digo, si Ramón ha conseguido hacer esto y yo no estoy, entre comillas, no me comparo tan mal, digo yo quiero hacer en algún momento una maratón. Antes de hacer una maratón, pues me propongo hacer una media, le comparto a un amigo, Álvaro, bueno, mira Álvaro, me diagnosticaron hace unos años esclerosis múltiple, pero me gustaría hacer una maratón, a pesar de que los médicos y el neurólogo me dicen que no puedo hacerlo, que haga deporte moderado, pero quiero probar. Y yo al empezar a entrenar, pues bueno, lo primero que me dijo es, no fue compasivo, pobrecito, dijo, claro, bueno, no tienes nada, qué tontería es esa, venga, ponte mañana las zapatillas y salimos a correr. No, me tengo que comprar unas, las que tenga, da igual el reloj, cuanto ves, piensas en equiparte, en ir a lo que tienes que tener, y es zapatillas a correr. Y yo los primeros pasos que daba, claro, esta ya no era solo mental, sino las sensaciones físicas. Yo cada paso que daba, se me dormían los pies, es como si pisara chinchetas, pero estaba tan mentalizado que quería hacer esa media maratón y que la iba a hacer de una forma u otra, me cayera en silla de ruedas o como fuera, que me mentalizaba cada día de dar un paso más, de hacer un poco más, y fue ese apoyo que me llevó a hacer la media maratón en 2017, y ahí yo rompí muchísimos límites, me tatué el no puedo, como diciendo, ¿quieres o no quieres? ¿No? Pero es más fácil decir no puedo y no quiero, ¿no? Porque parece que buscas esa responsabilidad, se la marcas a otra persona y lo haces culpable, y ahí se quedó la espinita grabada para el siguiente paso de hacer esa maratón. Llegó 2019, me estuve preparando para ir a Madrid durante muchos meses con Felipe, una persona que ha superado igual límites en cuanto a convertirse en campeón con más de 40 años y ir con la selección de atletismo mundial. Y me dijo, hacerme las pruebas, claro, pues está como se mide, tienes un diagnóstico, me dijo, tú estás para correr, te subo más. Y llegó el COVID, nos encerraron y no llegué a ir a esa maratón de Madrid, pero realmente mi punto era hacer la maratón de Nueva York, cuál era la más sonada, la más importante, la que Ramón también había ido con
José con Mago Mall en su momento para hacer visible la enfermedad. Claro. Y se quedó ahí, me marqué, dije, bueno, a 5 años la hago. Y hace unos meses dije, revisando pues esas cosas que te comprometes a hacer, digo, ostras, la maratón de Nueva York, que es un sueño, solo por el hecho de ir a Nueva York, y no había entrenado desde 2019, ya había como de una forma u otra, me había olvidado de nuevo hacer deporte, hacía otras cositas, también porque otras personas en su entorno te dicen, correr es de cobarde, ¿no? Y al final te crees lo que te dicen, o al final según cuidas tu entorno o también lo que te comparten, pues eres tú mismo el que cae en esa propia trampa. Y bueno, hoy le había apartado para hacer esa revisión de lo que has hecho, de lo que no. Pues con 15 semanas que faltaban me apareció una persona en mi vida que me lo propuso, hubo la posibilidad, porque yo estaba jugando a la lotería para ir a la maratón de Nueva York. Y este año no me había apuntado, por así decirlo, si te toca el dorsal. Era como no buscaba otra posibilidad. Pues dije, hay otra, porque yo nací el 22 de diciembre, el día de la lotería, pero yo no jugaba a la lotería. Y sin embargo, con uno de mis objetivos personales, que era consciente que superar ese reto personalmente me lleva profesionalmente a superarme a mí mismo y a tener todavía mayor confianza, me hizo de alguna forma buscar la última opción a falta de 15 semanas, que ya prácticamente no había dorsales, a conseguir un dorsal para poder correr. Y no era el dorsal, era la preparación, Claro, que puede ser muy bonito, pero no es llegar un día, corres, haces un esfuerzo que podía haber hecho en una media o en cualquier otra carrera, que hacer esa maratón que ha supuesto un antes y un después. Sí, sí. O sea, para las personas que nos estén viendo, ¿cuánta importancia realmente, o sea, cuánto todo lo que engloba es poder hacer la maratón en Nueva York? Por ejemplo, ¿cuántas personas asisten? ¿Qué tanto importante es, no? Por ejemplo, creo que tú y yo ahora mismo no sabemos cómo es de importante. Existen No. más de 50.000 personas de 100 y pico países y hay en Nueva York, es decir, solo Central Park, quien corre en Central Park no es alguien, bueno, me voy desde aquí como en Barcelona y me voy a correr al Parkwell, sino dice, viven allí y son privilegiados los que bajan a la Quinta Avenida a correr o pueden correr los 5 puentes, los diferentes distritos, Manhattan, Brooklyn, es decir, es un sueño poder hacerlo allí, van más de 50.000 personas, pero no es solo tener un dorsal, comprometerte unas zapatillas muy chulas, sino que requiere un proceso de entrenamiento que, bueno, en personas, yo la verdad es que lo he hecho en tiempo récord en esas 15 semanas, a pesar de todas esas etiquetas que mi propia neuróloga decía, no estás preparado para ese esfuerzo, o lo hagas, no es recomendable, pero al final de quien decide y toma la decisión de cómo hacerlo, y ha sido pues lo mejor que he hecho hasta ahora, me siento orgulloso de ello, y fue muy duro, no ha sido luego el hecho de ese día, pues me pasó desde nada más arrancar, decir, ostras, un tirón aquí en el isquio, no sé si acabo, el primer puente, piensas que los últimos kilómetros va a ser lo duro y es mental, que estás preparado y cada persona lleva su propia situación. Bueno, sobre todo también, es lo que tú dices, al final es muy importante confiar en ti mismo a pesar de los obstáculos que tú tengas, lo que tú te propusiste hacer en 5 años, al final se resumió muchísimo más. Y al final es lo que yo siempre lo veo mucho, la frase que dice, lo importante no es el que quiere llegar a la meta, es el que le gusta correr como tal, y gran ejemplo en tu caso. Pero al final nos parece muy sorprendente lo que acabas de comentar y bueno, también retomando un poco, para no dejarlo de lado, lo que estábamos comentando hace unos minutos, que hemos visto que tienes 5 libros, los cuales han sido bestseller en Amazon. Esto la verdad que es sorprendente. Cuéntanos un poco cómo es la experiencia, es decir, un poco toda la historia. Bueno, pues al principio fue Luis Palomo, yo me lo hizo, yo me lo como, hice absolutamente todo, pero me propuse escribir ese libro, que desde que tuve el diagnóstico sentía en ese proceso, de lo que estaba sintiendo, en el cambio cuando empecé a leer libros, cómo me transformaba, que cada libro que leía era como una conversación sincera con otro autor, y veía cómo esa experiencia, ese compartir, pues a mí me estaba de alguna forma cambiando ese tipo de pensamientos, de creencias, de todo eso que me empezaba como a... Estaba mirando solo para allá y me empezó a abrir todavía más la visión periférica, de tener la mente más abierta, no tan cerrada a eso que nos han dicho, que nos hemos creído. Y yo tenía mucha confianza en mí, creía en mí, pero aun creyendo en mí, ¿dónde había llegado? ¿No? Por dónde me había dejado llevar también por el entorno, al final, pues un día, otro día es como si hoy estamos aquí en una habitación y hay una mierda, empiezo a leer un poquito, pero otro día la dejas, al final te acostumbras y no te das cuenta que ya estás rodeado de esa mierda, ¿no? Y tomé la decisión de realmente, en eso que yo estaba integrando y aplicando, al final tú integras o aprendes lo que de una forma u otra enseñas. Y aunque tenía como
síndrome del impostor que muchas veces tenemos, no solo porque no sé por dónde voy a empezar, sino por el hecho de quién soy yo para escribir un libro, quién le va a importar lo que voy a contar, o fíjate Ramón lo que ha hecho, no porque ha hecho una película, pero lo mío no es tanto y nos comparamos, pero me dije, este libro es para ti, este libro lo vas a escribir para ti, sin tener ni idea de luego lo que tenía que suceder a la hora de publicarlo, a la hora de venderlo, que como dije, bueno, pensabas que voy a publicar con una editorial, tuve propuestas de personas que ya habían publicado y me dijeron, te pongo con mi editora, pero aún así tenía yo el miedo de, ¿cómo voy a ir a una editorial? No, yo lo hago, no por eso de que no va a ser suficiente, ¿no? Y al final, pues bueno, surgió una oportunidad que en días, pues que ese primer ejemplar lo quería tener con una persona que yo admiro, respeto, que es Andrés Iniesta, y fue... Espera, podemos hacer un momento, podemos repetir un poco un momento. O sea, me acabas de decir que ¿quién era la primera persona que le enviaste? El primer ejemplar, surgió la oportunidad de que el primer ejemplar había una persona, Luis Castelo, que es periodista desde aquí a Albacete, Japón, a ver Iniesta, le había hablado de que iba a publicar un libro, pues le ha dicho, oye, dile que si le podemos llevar el primer ejemplar, que lo tenga, que me haría muchísima ilusión que recibiera el primer libro. Además, estaba allí, pues, estaba Mila Martínez, que estaba entrenado también en Japón, que había sido compañera mía cuando fui entrenador del Albacete femenino en primera división, y fue como, quiero que el primer ejemplar sea para Luis, y todavía no estaba terminado, todavía no estaba maquetado, no estaba corregido, no estaba para imprenta, y en 8 días fue como, me sobran 5, ¿no? Tienes que saber cómo fue como foco máximo, porque era como ese objetivo, y eso me apalancó, me impulsó a la hora de tener el libro publicado, y luego tuve que empezar a venderlo. Y no es como muchas personas ahora, pues, se convierten en bestseller durante unas horas. Yo digo, es como llevar un Rolex falso, y yo no hice ese objetivo de hacerlo, convence esos sobornos, amigos, familiares, para vender 50, 100, 300 ejemplares en un día, y luego ya desaparece, lo dejas en un cajón, porque el 98% de las personas que escriben un libro no venden más de 50 ejemplares, y es como, yo no me pasó eso, sino que al final tuve que buscarme la vida para vender, aprender estrategias, invertir o de alguna forma gastar mucho dinero en anuncios, pero para llegar a más personas. Y fue más de un año después, fui bestseller en el primer libro, 2 años después otra vez, el segundo, tercero, luego en el cuarto, y ahora en el quinto que he publicado, pero realmente fue un camino que no fue un camino de rosas, y que realmente no había atajos, y que a día de hoy, pues, esos ejemplares se siguen vendiendo incluso más que desde el primer día, sin estar en esa lista de decir, estoy en Casa del Libro, estoy en FNAC, que es lo que todos esperábamos, y tuve muchísimas barreras de entrada. Ahora es como mucho más sencillo, más global, y se está democratizando, por así decir, la autopublicación, y al final... Bueno, poder decir, Andrés Iniesta tiene un ejemplar mío, que eso no todo el mundo puede decirlo, también sí que es verdad. En sus manos. Y aparte de Andrés Iniesta, ha podido llegar a las manos, hombre, Andrés Iniesta lo recordará todo el mundo, años y años al final por todo lo que ha sido. Pero aparte de él, si hablamos más en el tema de otra gente conocida que haya podido primero ver lo que tú has transmitido en todos tus 5 libros, ¿no? Pero si puede ser en uno, ¿qué personas más han podido conocer ese libro? Bueno, hay muchísimas personas más que al final ha llegado el libro de una forma u otra, o que me han felicitado, me han escrito en privado, otras personas a las cuales he contactado yo para hacérselo llegar, porque he compartido conferencias. Las primeras personas que leyeron el libro ante mi seguridad fueron Javier Iriondo, que es escritor, y Víctor Coopers, y ahí, bueno, pues también fue, pues, como ese lector beta o cero que ves, que también admiras en todo lo que hace. Y bueno, el impulso de Ira García, muchas personas son mentores con los cuales también he invertido, y eso me hizo llegar, no sé, recuerdo mensajes de Agatha Ruiz de la Prada, recuerdo como a Carlos Latre había leído el libro, le había llegado, pero se lo había dado a una amiga porque luego tenía un diagnóstico de esclerosis. Al final mi objetivo con el primer libro siempre ha sido visibilizar al máximo lo que es la enfermedad, cómo yo la he vivido. Al final esto es mi propia experiencia, mi vida, no es... Claro. No tengo la verdad absoluta, sino tal y como yo, pues de alguna forma la afronto, ¿no? Porque hay como un estigma de que el diagnóstico de la enfermedad es que padecemos esclerosis múltiple, y digo, yo convivo con la esclerosis, no la veo, ¿no? Es invisible, está ahí. Puedo tener esa situación como cualquier otra que puede tener otra persona, más allá de que te pongan la etiqueta esta o te pongan otra, que es como una chapa, como digo en mi primer libro, Empieza a vivir, porque es lo que realmente, pues para mí, ese diagnóstico cambió mi vida, para darme cuenta de que estaba dejando de vivir mi vida y mis sueños por hacer lo que supuestamente había que hacer, y un poco pues ahí, bueno, ir cambiando el timón del rumbo, la dirección de donde quería ir. Sí que es verdad que es inspirador, porque al final una persona que lea ese libro se puede sentir mucho mejor, o simplemente decir que mira, Luis lo ha conseguido, yo puedo conseguirlo también, y al final sí que es verdad que esto es bastante interesante y ayuda mucho, sí. Bueno, y ya no solo eso, sino al final
a día de hoy está muy de moda el tema de marketing, ¿no? Y queremos que todas las cosas tienen que pasar a través de una publicidad, ¿no? Como tú me has comentado, también hiciste en su momento publicidad de tu libro, pero creo que en nuestro podcast, sobre todo, lo que nosotros impartimos que al final no es tanto la publicidad que le des, sino que el producto sea bueno. En este caso, si el producto es malo, nadie hubiese seguido compartiéndolo, y mucho menos nombres como los que acabas de comentar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo se siente? O sea, yo te voy a ser muy sincero, creo que David y yo estamos a la par. No tengo ni idea cómo se puede sentir una persona al ver que es el libro más vendido, ¿no? O sea, ¿cómo se llega a ser 5 veces bestseller? No una, 5. No, yo creo que no he sido consciente de, y más allá de ventas, de la parte económica, que sí que es cierto que es como si tú haces publicidad de mierda, da igual que sea en Facebook o en Meta, pues a tener resultados de mierda, pero no va de la publicidad o de llegar a más gente, va de la intención, donde tú pongas, de dónde hacer las cosas. Al final mi intención era de, sin ser consciente de que pudiera ayudar a otras personas, la persona que más me ayudé fue a mí mismo. Qué bueno. Más allá de luego recibir mensajes a diario de gratitud, de agradecimiento, no por el diagnóstico, sino por cualquier otra etapa, que todas las personas al final somos seres humanos y tenemos como una montaña rusa y pasamos por diferentes situaciones o circunstancias que no son problemas, son circunstancias a resolver, que o las podemos resolver de una forma o de otra, pero que nos pueden acompañar o podemos hacer una lucha. ¿Pero cuántas creencias hay de la vida es una lucha, esto es una lucha, el gobierno, entonces desde dónde estamos, con qué gafas estamos viendo la realidad? Cada uno es una realidad diferente porque no existe, y ahí me llevó, fijaros, en escribir el libro, convertirlos en bestseller. Llegó momentos que era como el objetivo no era bestseller, era llegar a más gente, pero siempre inconscientemente está como ese reconocimiento, esa palmadita en la espalda, pero era como volver a, da igual si no es el uno, si lo que quiero es que pueda llegar a más gente. Si realmente he hecho acciones en las cuales en momentos pues he perdido dinero, ¿no? En los primeros años, porque no era el objetivo económico, no había detrás, no me movía que hubiera un objetivo económico, era visibilizar, poder ayudar, por eso un mensaje de agradecimiento que recibía. Pero si nos enfocamos en que realmente tenga un retorno, de voy a escribir un libro y me forro, ¿pero qué me hizo? Llevarme a obsesionarme con querer vivir de mis libros. ¿Por qué? Porque los libros cambiaron mi vida cuando los leí. Personas, cuando yo había publicado, empecé a asesorarle, a dar recomendaciones, escribían sus libros. Y los libros cambian las vidas de las personas que lo escriben, cambian la vida de las personas que lo leen y de quien ayuda a escribir esos libros. Entonces, era como esa carrera de Nueva York, donde hay más de 50.000 personas, y yo me hizo un clic darme cuenta de que no era que yo llegara a la línea de meta, de que es al lado, como en esa primera media maratón de Albacete, en junio de 2017, yo corría, que me faltaba 1 kilómetro, yo en la primera vuelta, en el 10, me rompí el solio y seguí corriendo porque llego hasta el final, hasta donde llegue, hasta que me caiga, y llego a meta. Y pensabas que iba más lento, que no iba a terminar, y otra persona que va al lado jodida, y era, venga, que tú puedes, porque ese mensaje de ánimo era para él, o lo estaba proyectando yo de dentro hacia afuera para mí mismo, ¿no? Porque al final estamos proyectando como un espejo todas las personas. Por eso el negocio es una proyección personal de cómo estás. Y de mí el darme cuenta que conforme personalmente esté mejor, va a hacer que mis relaciones, los negocios son relaciones, funcionen mejor, porque va a ser cómo me encuentro yo. Y eso me llevó a, bueno, quiero obsesionarme con vivir de mis libros. ¿Por qué? No se puede. ¿Cómo vas a vivir de escribir libros? Tienes que escribir 20 o 50, o realmente tendrías que publicar con editorial. Si hoy miráramos en la lista de publicaciones de los más vendidos, prácticamente en el top 50, solo hay una persona que ha autopublicado ahora, pero autopublicado sin editorial, y puede haber generado en regalías 30.000 euros solo porque ha tenido el valor de hacerlo diferente, de ser como un salmón y una contracorriente ante eso, y también tiene una audiencia o ha construido una marca personal. Pero yo no tenía marca personal, no me conocía nada, tenía miedo de hablar, de exponerme a las cámaras. ¿Qué me llevó eso? Una vez que yo ya tenía el libro, que Iniesta había tenido el libro, yo no vendía y fue, vale, si quieres llegar a más gente, tienes que exponerte. Mi mayor miedo era hablar ante una cámara, hablar al público, y precisamente ante tu mayor miedo, ante tu mayor reto, está donde sales de tu zona del miedo y es tu zona de aprendizaje. Cuando lo has hecho una y otra vez, o cuando tienes 10.000 horas de vuelo, pues al final es como lo ves desde otra perspectiva, ¿no? No como la primera clase, la primera vez que montamos en bicicleta y nos caemos, pero nos volvemos a levantar. Pues no hay como ese miedo de niño que conforme crecemos nos vamos instaurando por nosotros o por el entorno esos miedos, y fue, quiero vender mi libro, el 50% es escribirlo y el 50% es saber venderlo. Claro. Pero tú no veías una venta, tú veías que era una persona más. Para llegar a una persona más, era como
pongo el ejemplo de llevar mi libro en la mano siempre, y decir, a una persona más que conozca le hablo de mi libro. Bueno, también queríamos comentarte un poco, ya que tú has dicho que a nivel de libros y tal, que has sido escritor y todo esto, ¿tú crees que un joven a día de hoy, con tanta tecnología que hay, puede leerse un libro, puede, ya sea que quiera empezar un libro, con todas las tecnologías que tenemos ahora mismo, que le motivaría, por ejemplo? ¿O? Pues fíjate que a mí, desde pequeño en el colegio, en el instituto, no me leía ningún libro, ni para los exámenes, porque era como una obligación. Pero a día de hoy, siendo consciente del cambio que han producido en mí, no sé si tendrá la motivación del libro o querrá el camino fácil o el atajo, ¿no? Tener esa inmediatez que al final tenemos también con el móvil, que de alguna forma u otra las tecnologías nos dan, desde WhatsApp quiero ya una contestación, desde redes sociales, y nos lleva a tener el resultado a corto plazo. Yo siempre me ha gustado mucho más tener esa visión de largo plazo, sobre todo en los negocios. No es, hoy recojo de inmediato, puedo hacer un gran lanzamiento, puedo crear un infoproducto, generar 1 millón de euros, pero ¿y mañana qué hago? ¿No? Yo pienso como a 3, 5, 10, 15, 20 años, dónde quiero estar, qué quiero hacer. Entonces sí que invitaría pues, a esas personas a que reflexionen si quieren resultados a corto plazo o a largo plazo. Sí que hay que conseguir, es decir, hay que fijarse unas metas, unos objetivos, pero esos objetivos no son personales, esos objetivos son, si son del negocio, no te tienen que afectar a ti personalmente, son diferentes dentro de tu plan estratégico personal que te tengas que crear. Lo primero es tu parte personal para después proyectar en eso que quieras conseguir en el negocio. Y ahí los libros, para mí, sin ninguna duda, son pues, como una meditación, ¿no? Como entrar en un área de conocimiento y de aprendizaje. En otro va a dar un vídeo en YouTube. Que es cierto que sí que tienes que también poder combinar. ¿Por qué no puedes situar a tu mente y escuchar un podcast, ver un vídeo, ver de alguna forma más información, sintetizar más rápido? Pero tanto desde el libro está ese conocimiento como cualquier otra opción. O sea, que no es un extremo ni otro. Al final puedes llevar las dos al mismo... Se trata de qué información estás de una forma u otra metiendo en tu mente. Si las noticias de televisión, qué tipo de noticias hay, si son buenas, si son malas, si eso te lleva inconscientemente a luego qué tipo de decisiones tomas, es, oye, qué tipo de información quiero meter en mi mente. Al igual que en el entorno, al igual que sea de podcast, libro, audiolibro, el formato, sino qué entra en mi mente, ¿no? Cómo me alimento, no solo lo que como, sino también lo que pienso y lo que siento. O sea, hacer autocrítica, ¿no? Un poco de lo que estoy absorbiendo como conocimiento y a la misma vez que sacar y que a la misma vez utilizar como, bueno, de manera eficaz, ¿no? Cuestionarse absolutamente todo, Vale. es decir, cuestiónate todo, no me creas nada, ni lo que yo te digo, ni lo que diga otra persona, sino compruébalo, hazlo y de una forma u otra aplica esos ingredientes a cómo quieres hacer tu receta del éxito. Claro, sería como un poco ponerlo en práctica, ¿no? Al final, por ejemplo, sí que es verdad que el que escribe libros, por ejemplo, siempre te va a decir que es muy buena opción, el que hace este modelo de negocio siempre te va a decir que es el mejor. Yo creo que al final, no sé si tú estás de acuerdo, sería más bien ponerlo en práctica, también encontrar un poco el que se te da mejor o simplemente cómo lo ves tú eso, es decir, sería más bien probarlo, tú eres más partidario que dices de que viendo a primera vista sabes más o menos cuál va a triunfar, cuál tiene más a largo plazo. Yo pienso siempre en el largo plazo, pero al final es como a nivel inconsciente desde dónde vamos a hacer las cosas. Si lo hago desde la necesidad, si es una necesidad económica, esto no es voy a escribir un libro, voy a montar un negocio para generar dinero si no tengo dinero porque es el pez que se muerde la cola. Y da igual los recursos, tengas más o menos. Es realmente qué es lo que quieres hacer. Tener esa conciencia de decidir qué quieres, por dónde quieres ir. Es como en el GPS, ¿no? Si no sabes a dónde vas, da igual dónde estés, pero si sabes a dónde vas, pues puedes tardar más, puedes dar vueltas, el destino al que quieres llegar se puede retrasar, se puede cancelar, pero tienes claro que vas hacia allí y vas tomando decisiones siendo consciente que si te acercan o te alejan. Muchas veces vamos como, bueno, voy sin cabeza y a ver qué pasa. O sea, nos conformamos. O sea, que sería fundamental tener más, no la visión del dinero, sino la visión del propósito, ¿no? Para mí sí, porque al final el dinero es una consecuencia de lo que haces. Si nos enfocáramos en ayudar masivamente y de aportar el máximo valor, sería totalmente diferente. Pero claro, muchas veces nos infosicamos y queremos tener la estrategia mágica, el botón mágico de la noche a la mañana, de la fórmula que sea, que hay como miles, de cómo ganar dinero y que sea rápido, sencillo, sin esfuerzo, fácil, ¿no? Y que sea rápido. Y es, bueno, puede ser rápido, sí, pero realmente, ¿qué quieres? Es tener claro, pues, como estábamos comentando, tener esa claridad de qué quieres. Muchas veces no lo sabemos, lo hacemos porque también encontrar ese propósito, la única forma de encontrarlo es probando, ¿no?
dando ese paso. Y yo creo, Luis, no sé si me equivoco, al final también es un poco la pasión que tú tengas, porque es lo que tú dices, si lo haces por necesidad o simplemente lo haces, por ejemplo, porque a ti te apasiona, porque te gusta. Entonces, sí que es verdad que partiendo de esta base, yo te quería preguntar, ahora mismo que sí que es verdad que la juventud de hoy en día es muy diferente. Entonces, ¿tú crees que la juventud actualmente, no es un mensaje que les dirías a ellos o algo que crees que deberían aplicar para no seguir un ritmo, no de lo habitual, pero como seguir un buen camino? El camino no sé si es bueno o malo, pero tenemos la libertad de poder decidir o elegir en quién queremos modelarnos o quién queremos tener de referentes. En cuanto a eso, y hay personas que no va de edad, ¿no? Porque hay personas, conozco personas con 16, 18, 20 años que facturan 1 millón de euros al mes, ¿no? Al año incluso, claro, esas 7, 8 cifras, y es, oye, ¿en qué entorno, en quién quiero, de alguna forma, en quién me quiero convertir? Y entender, no por, también en cultura, como en el resultado, en esa crítica o en ese juicio, quizás nos han educastrado o hemos vivido en ese, si claro, lo ha conseguido, habrá hecho algo que no está bien, ¿no? O hemos criticado en vez de admirar y entender, oye, por cuántas cosas habrá pasado, porque desde fuera siempre podemos opinar. De fútbol y de medicina todo el mundo opina, pero realmente no conocemos nada de esa persona. Pues la puntita del iceberg que se puede ver, pero detrás hay pues todo eso que no se ve, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa inteligencia de toma de decisiones. Entonces, para mí creo que tenemos las mejores oportunidades a nuestro alcance para poder decidir qué es lo que queremos ser o quién nos queremos convertir. Y es decide con quién quieres estar. Si con 5 amigos que estás de fiesta, aunque tú dices que no soy un fiestero, pues serás el sexto al final, o en el área que hablemos, ¿no? Dentro de, al final es el promedio de las 5 personas que te rodeas y eso impacta directamente en los resultados de un número de cuenta, porque los números no tienen oídos. Si tu número de cuenta está en números rojos y estás criticando a otra persona porque estás viendo, no sé, es como muy de moda, muy sencillo decir vende humos y ni tan siquiera conoces absolutamente nada de la persona, ni su historia, ni su vida, ni ha leído un libro, ni qué hechos o qué situaciones ha tenido que ir pasando. Pero lo más fácil es desde el sofá de casa pues hacer esa crítica. Entonces esa crítica creo que primero tenemos que hacernos esa autocrítica sin autosabotearnos y sin tampoco machacarnos, sino también desde la propia aceptación y a partir de ahí crear lo que queramos. Sí. Claro, o sea, al final creo que muchos refranes tienen sentido y este es uno de ellos, ¿no? Al final es lo que tú has dicho, si hay 5 personas que salen de fiesta, lo más probable, ya al final por estadísticas, es que tú vayas a ser el sexto, ¿no? Si te rodeas con esa gente. Entonces, partiendo de esa base, ahora un poquito cambiando un poco de tema rápido, para toda la gente, sobre todo, que ha podido llegar a leer tu libro, ¿no? Y que, bueno, no uno, los 5 que tienes, vamos a tener que dar un poco de expectación, ¿no? Con esta pregunta que te vamos a hacer, pero siendo honesto, ¿va a haber un sexto? Ya está escrito. ¿Y se sabe ya la fecha cuándo va a salir? No está totalmente definida la fecha, el día, pero en mayo de este año. Entonces, no quiero quitarle mérito, pero ¿crees que va a ser mucho mejor que los otros 5? Ese ha sido uno de los retos, ¿no? Cuando escribí el primer libro era cómo escribo el segundo, cómo voy a perfeccionar, voy a leer más, tienes que saber más, y no vas a saber más si todo eso que sabemos ya está ahí. Al final no va de que lo hagas en un mes o en un año, va de realmente de que tome la decisión de qué es lo que quieres compartir. Y cuando escribes un primer libro tiene como, vamos a ponerle esa etiqueta del éxito. Claro, el listón es como más alto, pero el listón es la autoexigencia que te pones, no porque tenga más ventas o tenga menos ventas, al final es desde dónde estoy haciendo, porque es como una fase más, un escalón, un peldaño más de mi aprendizaje, y para poder integrarlo y aprenderlo, lo comparto con el mundo para esa pirámide del aprendizaje, pues de alguna forma el maestro enseña lo que tiene que aprender todavía, y ese sexto libro será un aprendizaje todavía más potente para mí mismo, independientemente del resultado que pueda tener o el impacto que tenga ahí fuera. Entonces, puede ser que haya mucha expectación y que al final ese libro pueda ser otro reto cumplido, ¿no? De todos los que has tenido en tu trayectoria y más este siendo el número 6, ¿no? Al final sí, estás muy cerca del número 7, que es el de la suerte. Sí, bueno, el sexto es publicado y después podrá ir un séptimo. Y al final algo que trato de hacer en mi día a día y me lo llevo casi a todo es apegarme realmente al proceso. Me desapego o trato de desapegarme al resultado, porque suena decir me desapego al resultado, pero luego tienes situaciones y quieres que sea otra vez bestseller o quieres realmente otro reconocimiento, o que fuera. Siempre hay ahí
alrededor, pues cuestiones que van a venir a esta, ¿no? Y es un entrenamiento, pero sí que es apegarme al proceso de escribirlo, al proceso de integrar todo eso que de alguna forma aplico, ¿no? Porque digo, yo al menos comparto lo que de una forma u otra hago y quiero ser coherente conmigo mismo y soy fiel a, es decir, no voy a compartir algo que no hago. O decir, consejos tengo para vosotros que para mí no aplico, sobre todo también porque tengo una cosa muy marcada que es uno de mis objetivos de la vida, que es el ejemplo para mi hijo Luis, que ahora mismo tiene 5 años, y el ejemplo no es en las palabras, sino es en los hechos, en lo que haces. Sí, sí que es verdad. También, ahora que comentas lo del libro, que esperemos que salga pronto, lo podamos ver, pero si tú, por ejemplo, te tuvieras que quedar con uno de todos los libros que has escrito, uno que sí que es verdad que todos te habrán llenado prácticamente de la misma manera, pero uno que te haya tocado más escribiéndolo, ¿cuál crees que sería ese libro? El primero, sin lugar a dudas, empieza porque fue un proceso que de alguna forma no era consciente de todo lo que ya estaba cambiando en mí, sucediendo, y era como pues, ese diario o esa guía que de una forma u otra estaba poniendo orden a lo que iba a ser mi vida. Entonces, para todo el mundo que aún no te conozca y pueda ser que tanto por todo tu conocimiento, tanto en redes sociales y exponerte con, bueno, lo que estamos haciendo ahora mismo en este podcast, ¿qué le recomendarías, empezando a leer tu primer libro, ¿no? Empieza a vivir, que esa persona se pudiese sentir identificada? O sea, ¿qué le dirías que podría encontrar en ese libro? Que se haga preguntas, independientemente de lo que pueda leer, porque podemos leer ese libro o cualquier otro, y cuando leemos un libro lo puedo leer ahora y dentro de 5 años y no eres la misma persona en el momento que llega el libro a ti. Y una de las cosas que yo he hecho con mi primer libro, Empieza, que era poner las manos y realmente ponerle intención a alguna pregunta que tenía para poder abrir una página y entender dentro de lo que había escrito ahí qué respuesta había para mí a esa pregunta. Entonces, llevarlo a leer el libro a páginas o a preguntarte cuestiones, porque todos tenemos preguntas que nos hacen elegir un camino u otro, y se la puedes preguntar un libro a ti mismo y dedicarnos a pensar sobre el papel. Escribir un libro es pensar sobre el papel, o Voltaire decía que es la pintura de la voz, ¿no? Pero no se trata de que escriba mejor o coger un teclado o con un folio, sino realmente de bajar a tierra eso que estás sintiendo, ¿no? Como ese journaling en inglés ahí, perfecto, es eso que te llevas y que haces, que te está preocupando desde que te acuestas, desde que te levantas, y realmente, bueno, lo dejas y vamos en un piloto automático haciendo más cosas. Y para mí, el hecho de escribir un libro o leer un libro, es decir, tanto si lees como si escribes, cambia radicalmente todo lo que hay a tu alrededor, porque te hace ser más consciente de eso que está pasando. Sí, es verdad, sí, además, sobre todo, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Yo la pregunta que te quería hacer era a través de los libros, que es lo que estamos comentando. Hemos visto que tienes tus propias mentorías, que sí que es verdad que estás muy centrado en el tema de que al final también enseñas a muchísima gente pues un proceso. ¿Tú crees que algún día, a lo mejor me estoy tirando un triple ahora mismo, pero tú crees que algún día sacarás ya sea un libro relacionado con el mundo del emprendimiento, con ayudar a X personas a conseguir X objetivos? ¿Tú crees que esto entraría a lo que sería en un propósito o simplemente vas a seguir una estructura? Mi propósito ahora mismo es impactar al mayor número de personas dentro de lo que a mí ha cambiado, que ha sido el hecho de escribir y publicar un libro, y poder llegar a otras, porque es lo que decía, como esa carrera, o esa maratón, esos objetivos que tenemos, y yo me di cuenta que corriendo en esa carrera, en Albacete, en Nueva York, en el parque, que salir a correr, a hacer ese ejercicio, en esa conexión conmigo mismo, sin ponerme auriculares, sin escuchar música, sino entendiendo todo eso que está a mi alrededor. Para mí el libro ha concentrado todo eso, y mi propósito es todas las personas pueden escribir un libro, más allá del objetivo que tengas después de llegar, porque todos tenemos un mensaje, tenemos un conocimiento, tenemos una experiencia que no somos conscientes que puede ayudar a otra persona. Y si nos preguntaran si ayudarías a una persona que te pide ayuda en la calle, probablemente sí, aunque no sepas exactamente qué es lo que le tienes que decir, ¿no? Entonces, mi propósito, que uno de los libros, el quinto, es Impacta con tu libro, y va dentro de concienciar y facilitar, que es mucho más sencillo escribir un libro de lo que nos pensamos, y al menos sobre todo motivar e inspirar a hacerlo independientemente de tu situación y de lo que quieras conseguir. Más allá de que luego a nivel estratégico o a nivel de marca personal, de visibilidad, de ventas o lo que quieras hacer, puede ser importante. En mi caso, los 4 primeros libros no tenían detrás, después de leer el libro, ¿qué sucedía? No había nada, ¿no? Vale. Se acababa, entonces todo lo que había era, claro, todo en pérdidas, porque de las ventas del libro no había después nada, no había una formación, no había una mentoría, había conferencias, pero no había una estrategia detrás
de realmente monetizar eso que te apasiona, que te gusta. Entonces, que tendría que ir a montar otro tipo de empresas, negocios que los he montado, ¿no? Porque al final, en ese síndrome del objeto brillante, he creado un proyecto, otro proyecto con más éxito, con menos, más fracasos de los que he tenido, pero me han llevado a eso y a día de hoy no estar en la operativa ni en la ejecución de muchos de los proyectos que me han llevado a vivir de eso, y lo hago porque me apasiona, porque el 80-90% de mis ingresos no provienen de que haga una mentoría, haga una formación, escriba, publique libros, pero es algo que quiero seguir haciendo porque sé que va a quedar ahí. Ese legado llegue a una persona o a 1.000.000 o 1.000.000.000 de personas, sé que es una persona, me concentro en si ese mensaje, eso que voy a hacer, puede ayudar a una persona más. ¿Y a quién ayuda más? Que fue desde el primer libro, a mí mismo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, partiendo de ahí... Perdona, que pongo la cámara grabada porque se ha calentado, pero ahora que no lo he quitado. Vale, cuando tú me dices... De tiempo vamos bien, como... 45 minutos llevamos de entrevista. Perfecto. Vamos bien, vamos perfecto. Continúa, por favor, perdón, ya está. Como iba diciendo, entonces, una vez, ahora que hemos llegado a este punto, ¿no? Que estás hablando del tema de cómo has podido también un poco delegar todo lo que has ido emprendiendo, ¿no? A día de hoy, ¿cuántas fuentes de ingresos tienes? ¿Cuántas en número totales contabilizadas? No es el reto, ¿no? El famoso número, son 7 fuentes de ingresos diferentes, pero tengo otras fuentes de ingresos principales. O sea, para hacer una especie breve, son 3 y en total 7. Mi idea es tener 7 fuentes de ingresos. ¿Tú ya a día de hoy? 3. 3. ¿Y en qué se podían desglosar? Si se puede... Una de las empresas en las cuales a día de hoy no hay fuente de ingreso, pero es un proyecto que está valorado en las patentes, que no entro en la operativa ni en la ejecución, pero a nivel patentes, que es un proyecto de inteligencia artificial, reentrenamiento de redes neuronales. Solo el valor cuantificado de las patentes está en 9 cifras. Bueno, 9 cifras, madre mía. Pero a día de hoy no genera Claro. ingresos. Pero... es una fuente principal de ingresos, pero es una inversión que está... Vale. Pero tú estás en el proceso. O sea, tú estás Estoy visualizando... fuera de la operativa, en el proceso. Yo he hecho mi parte durante estos 2 últimos años, y es una cuestión que tiene a personas que ejecutan ese proyecto. Muy bien, pues... ¿Y las otras 2? Si se podría saber. Y las otras 2 igual. Las otras 2 fuentes de ingreso al final no dependen, no requieren de mí, salvo la tercera, que es en la que estoy enfocado, que es escribir el libro o el proceso de mentorías, que requiere de mi tiempo, y aún así todo lo que estoy creando siempre pensando, si mañana no estoy, que otra persona pueda reemplazar y pueda hacer eso, que ese know-how, que esa metodología lo pueda hacer. Porque al final, fijaros que en ese 2013, cuando yo perdí la visión, al final tenía una cuota de autónomo que pagar, porque era autónomo autoempleado, aunque tenía empresas SLs, que por tener una SL, pues pagas 3.000 euros o ya ni sin pagarlos, y firmas en el notario y ya que eres empresario. Pero no era empresario, al final estaba jugando a ser autoempleado, y realmente perdí la visión. Volví a vivir con mis padres, no tenía para pagar el autónomo, estaba el mes de baja, y en el mes de baja, con lo que te pagaban y con lo que tenía que pagar, no llegaba a nada. Entonces ahí me hizo darme cuenta de que realmente, si yo no estaba, tenía que delegar y tener personas que pudieran ejecutar esa visión que yo tenía, y poder rodearme de personas más inteligentes que yo para que hicieran ese trabajo. Y que eso funcionara. Y era, ¿y cómo lo haces sin dinero? Y tuvimos con uno de mis socios, con Raúl, no teníamos el dinero para hacerlo, estábamos a punto de tirar la toalla, y fue como, lo hacemos sí o sí. ¿De quién depende? De nosotros. Pues lo hacemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una persona, con 2, con 3? Y fue, bueno, claro, ¿cómo di el siguiente paso? Contratar a una persona, a arriesgarme, y fue, pues es la única opción, no hay otra opción. Y eso nos llevó a crear ese proceso, y paso a paso ir saliendo de esa operativa, de esa ejecución, que no dependiera, no porque fuera un cliente más grande, más importante, llevara más tiempo, que requiera de Luis. Y fue como, si yo no soy el más importante. Sería como la parte... Que menos sé. Perdona que te interrumpa, Luis, sería la parte en la que digamos que fue todo para abajo, pero luego supiste tirar todo para arriba, ¿no? Digamos que fue como el bajo, pero ahora estoy subiendo mucho. Entender que si quiero eso lo puedo hacer. ¿De quién depende? ¿Realmente lo quiero hacer? ¿O realmente me estoy poniendo excusas? Excusas o resultados. Y a partir de ahí, tomar decisiones, pero ser coherente con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces. Porque si dices una cosa y luego no la haces, ¿qué sentido tiene? Entonces es más de, bueno, yo digo, Mickey Mouse, oreja grande, boca pequeña, sobre todo escuchar, aprender, claro, y luego hacer. Porque, ¿para qué voy a decir, voy a hacer esto, si luego a la primera de cambio en la motivación no tengo para qué, suficientemente fuerte, voy a buscar una excusa? No, si quiero esto, voy a por ello. Pase lo que pase. Que ahí tuve que tomar la decisión en ese 2013, que es ser feliz pasara lo que pasara. Pero desde esa parte personal decidí que siendo feliz no iba a condicionar un resultado económico
lo que fuera mi vida, si era más éxito o menos éxito. Y eso, precisamente, el como desapegarme de ese resultado y soltar eso me llevó luego a tener una consecuencia económica en cuanto a tener pues, otro escalón, otro peldaño en cuanto a un estilo de vida, en cuanto a ingresos. Que me ha llevado a seguir tomando decisiones de tener que salir con esa operativa. Y esa parte de libros, esa parte de proyectos es que haya personas que puedan llevarlo a cabo, porque no puedes llevar 7 proyectos a la vez o 7 fuentes de ingresos y hacer bolas ahí malabares. Yo, donde ponía la energía, el foco, la atención es donde realmente regaba y es donde quiero estar y qué es lo que quiero hacer el resto de mis días, independientemente de que viva de ello o no, es quiero vivir de esto, quiero hacer esto. Y aún así pienso en que sea el proceso de que sea reemplazable, si no estoy lo que haga, que haya otra persona, esa cuestión la puedo hacer y que la entienda. Sí, sí, aunque yo creo, ahora que dices el tema del reemplazo que has comentado de la inteligencia artificial y tal, ¿tú crees que realmente la inteligencia artificial va a quitarle el trabajo a muchas personas o va a dar un cambio que nos va a perjudicar o a favorecer? Pues dependerá de la persona en lo que se enfoque. El que piense que le va a perjudicar, le perjudicará porque se pondrá en esa nube de víctima y el que crea que la puede aprovechar a su favor, la pueda utilizar, pues realmente que sepa utilizarla como cualquier otra circunstancia de tecnología, ¿no? Yo he vivido desde diferentes cambios de tener el modem internet que sonaba, que estaba subiendo, estaba diseñando una página HTML, estaba subiéndolo, llamaban un domingo a casa a mis padres que tenía un bono de tarifa de horas, claro. Se jodía la cosa y era como, ostras, ya otra semana que no puedo terminar esto. Entonces, creo que ahora mismo vivimos en un mundo que está lleno de oportunidades, con un momento histórico, a pesar de, claro, si ponemos la tele y queremos escuchar que todo va mal, que crisis, que suben los precios, bueno, y es como, pago más impuestos. Si es el sistema, yo quiero pagar cada vez más impuestos. Llevo años en ese mindset de cada trimestre que llega quiero pagar todavía más impuestos, porque sé que eso me lleva a que si quiero ganar más, claro. Es porque estoy pagando más y el sistema es igual para todos. Más allá a veces pensamos, no, me quiero ir a Andorra o me quiero ir a Dubái antes de ganar y estoy anticipando algo que primero enfócate en lo que tienes que hacer y después cuando tengas ese problema o esa situación o esa circunstancia, entonces tomas decisiones y decides en base a lo que tú quieres, porque si te va a hacer más feliz irte a Andorra o si puedes hacerlo, hazlo, es decir, para mí no está ni bien ni mal, es perfecto cada uno lo que decide hacer con su vida en cada instante. Claro, o sea que al final tú crees que es totalmente bueno, está totalmente certificado que al final la ley de atracción sirve para bueno, como a la misma vez para que pueda jugar en tu contra, ¿no? Lo que creas, definitivamente al final es en ese sistema de creencias que tenemos, a veces son muy inconscientes y no somos conscientes de realmente cómo estamos tomando decisiones. Claro. Y es porque tenemos ahí una creencia tan arraigada o un miedo que nos lleva de una forma u otra a saltar. Y es normal, pero detrás del miedo yo digo, cada una de las veces que he tenido miedo me ha provocado pánico, es como, ostras, Luis, celébralo. Claro. Celebra esto, que detrás de esto es, ¿qué te quiere decir esto? ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo al final considero, no sé si yo creo que estaremos de acuerdo que sobre todo el miedo al final también te hace salir de tu zona de confort y al final saliendo de tu zona de confort yo creo que se consiguen muchas cosas. Entonces, para esta gente que tenga miedo, que esté desmotivada, sobre todo enfocándonos a los jóvenes, ¿tú qué mensaje le dirías? Que yo como persona veo ese vídeo y digo, vaya Luis lo que me está contando, que me anima a seguir adelante. Una pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, con mi pequeña de 5 años, ahora estamos trabajando como la frustración, o estamos jugando un juego, al Monopoly, ¿no? Imagínate, quiere ganar siempre. Digo, a veces te vas a perder. Y es, acepta que o ganas o aprendes, pero no es que pierdas, es ganas o aprendes, y es que es lo peor que puede pasar ante ese miedo que vas a tener. Vas a aprender siempre. Yo decía, o ganas o aprendes, y hubo un momento que dije, oye, quiero ganar también, no solo aprender, porque ganando también aprendo, ¿no? Y al final es en esa creencia o en ese mindset de, ¿qué estoy eligiendo? ¿De quién depende? ¿De quién depende dar el 100% en aquello de lo que quieras hacer? Tú da tu 100%, luego es un experimento, ¿no? Es como un juego. Ríndete a qué es lo peor que puede suceder. Va a haber circunstancias que vas a tener o lecciones que aprender o de alguna forma afrontar, pero no es una pelea, es una lucha. Depende de lo que escuches, la palabra, el entorno y lo que quieras creerte. No menos. Qué bueno. Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, siguiendo un poco el hilo de que decía mi compañero David, para una persona como, vamos a poner un tipo, vale, para que te hagas una idea, un chico de 20 años, ¿no?
¿Tú qué le dirías cuando está, ya no en esa situación, pero sino ya no solo en la pregunta, en el tema ya más económico, qué le podrías decir? ¿Invertir o ahorrar? ¿Qué le recomendarías a tu Luis de cuando tenía 20 años, ¿no? Al 10-40, pues... Bueno, pues que decida. Si quiere comprar su coche, una moto, un objeto material, o quiere invertir en su crecimiento, en su conocimiento y en sí mismo para después poder adquirir todo eso. Porque dices, ¿cuál es la vida que quiero? ¿Cuáles son las metas que quiero conseguir? ¿Y lo tengo que comprar o puedo costear eso que quiero, ¿no? Quiero un Porsche. ¿Y cuánto vale un Porsche? ¿Pero realmente lo quiero comprar por tenerlo a mi nombre o realmente quiero disfrutar de la sensación de conducir ese coche, ¿no? Y para mí yo diría que inviertas en ti mismo, pero puede ser una formación, una mentoría con alguien que ya ha tenido esos resultados o está en ese camino por delante de ti para acelerar ese proceso, o desde un libro, porque en un libro hay conocimiento desde 10, 15, 20, 100 euros, no da igual el coste del libro. Y yo hay un libro que cambió mi mindset en cuanto al dinero, y es curioso porque fue el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, y venía a España por primera vez, como en el año 2016-2017, y una de las personas que me había recomendado ese libro me dijo, al leerlo, ostras, pues yo voy al evento que viene por primera vez a España, ¿no? Y le dije, ostras, pues yo también quiero ir, ¿cuánto cuesta? Y no recuerdo exactamente si fueron 3.000 o 4.000 euros, fue, ostras, digo, no tengo dinero. Y me dijo, yo tampoco, pero si quiero algo me comprometo, voy y lo hago. Claro, eso me rompió ahí lo que estaba leyendo, pero luego era como una prueba en la práctica y dije, quiero esto. Le pedí dinero a mi hermano, a mis padres, también pensaba que de ese evento de Castelldefels pues iba a volver ya millonario, rico, y fue una decepción porque había aprendido mucho más, pero era la frustración de que ese conocimiento que me estaba trasladando no era aplicable o a mi entorno, o en España, o no tenía ese dinero para invertir en inmuebles, en bienes raíces, pero me quedé un concepto, ¿no? Que es págate primero. Al final es qué aprendizaje te llevas de esa inversión, de ese conocimiento, de aquello que hagas es quédate con un aprendizaje y sobre todo para integrarlo, aplícalo, hazlo, sé fiel a lo que dices, haces y piensas, y fue pagarte primero. Y no era pagarte primero cuando llegara final de mes antes que a los empleados, sino era pagarte primero en lo que empiezas, en tu decisión, en tu día a día. Fue un mensaje que ha calado como 10 años después, pero en cada momento, ¿no? Se va a ir ahí. ¿Pero qué me hizo? Invertir en mí mismo sin tener ese dinero, y a día de hoy podría haber invertido más inmuebles, pero he invertido más de 250.000 euros en mi formación, en mi conocimiento, en mi experiencia, en mi inmersión, y sé que si hoy me quitaran todo, ¿qué voy a tardar? 6 meses, 12 meses en volver al nivel de vida que ahora mismo tengo. Bueno, Tengo esa confianza que es como invierte en ti, sobre todo tener experiencias, en escuchar a otras personas. Ese tiempo, que lo más valioso que tenemos, no va a volver. En escuchar este podcast, en escuchar a personas que tienen resultados que a ti te gustaría tener, en leer libros, en acudir a entornos que realmente te impulsan. Y eso. Decide, elige, hazte responsable de tu vida. Sí, al final invertir en ti mismo yo creo que es muy importante, sobre todo yo creo que al final es, digamos, una inversión que acabas recuperando por supuesto. Supongo que habrá sido tu caso también. Para mí sé que cada inversión me ha llevado un por 10, un por 100. Hay muchas que dices, ¿cómo la cuantificas o cómo la mides? Es como si vamos a comer y nos pensamos a ver si hemos comido más o menos, o en la báscula cómo reacciona, ¿no? En ese corto plazo. Bueno, a largo plazo, 100%, es decir, y también por ese modo aprendedor, ¿no? De decir, he pagado 12.000 euros por estar con una persona y era como, se esperaba algo más. Y ahora digo, no hay expectativas, cero expectativas, es decir, abierto al aprendizaje, pero al igual que estoy hoy porque yo soy la persona que más aprende. Y es abierto totalmente a la experiencia de aprendizaje, no por pagar un precio más alto o más bajo. Y he tenido mentores con 20 años, con 22 años, y que es como, ostras, lo que más he apreciado o de alguna forma he interiorizado, sobre todo en los últimos meses, es cómo disfrutas. Disfruta lo que hagas. Que no sea solo por ese resultado, sino que realmente si estás disfrutando eso que haces, eso lo vas a transmitir, vas a traer el resto de circunstancias. Si estás encabronado, estás en esa zona de queja, me da igual de confort o quejica, yo digo, es ahí con un quejómetro, ¿no? Lo ponemos y dices, hostia, estoy en esta queja, ¿por qué voy a traer más quejas, más problemas, más? ¿Cómo quiero tener ese medidor de atracción? Sí, es bastante interesante. Y algo que también a mí se me ha quedado, más que con la duda, me ha impresionado mucho. Por ejemplo, estos días te he estado viendo muchas historias que subías y tal, y hemos visto que, bueno, has comentado que
digamos, tu trayectoria te llevó a comprar, si no me equivoco, tu primer coche. Bueno, un coche no, pero lo que es un Jaguar, que es un coche, la verdad, bastante bueno. Esa historia, ¿cómo la definirías en unas pocas palabras? Bueno, al final no es una cuestión de realmente materialista por tener un coche, pero yo recuerdo que pasé por el concesionario y decía, joder, ese coche me gusta, voy a pasar ahí. Mi socio Raúl me dijo, vamos a pasar a verlo, vamos a desayunar y ahora vamos a verlo. Y fue pasar a verlo y sentirlo, decir que como que ya era mío, y al mes, 2 meses sucedió, porque me sentí merecedor de tener ese coche, al igual que otra, compartí también estos días en una historia de hace 2 años que viví en un acantilado, en una zona, en una casa increíble. Me recuerdo que llegaba con mi socio y fue, ostras, hemos venido a ver esta casa, pero no la podemos permitir todavía, pero es bueno por ver, por sentirnos, ¿no? Cuando somos merecedores, y ahí fue un cambio, ¿no? Es decir, merecedores ya somos. Y llamamos, le dijimos que lo queríamos, y la vida, no ahora no la alquilo, ahora no va a ser, y es que sí que la queremos porque nos sentimos merecedores. Nos dio las circunstancias, las situaciones, el lanzamiento, lo que hicimos, conseguimos ese dinero, al final pagamos un año completo, estuvimos viviendo ahí un año y fue como, siéntete merecedor ya de lo que quieres. Aunque no lo tengas, pero siéntete merecedor de eso que estás haciendo, de disfrutar. Y para mí fue como el cambio de entrar a esa puerta al concesionario y es, me merezco este coche. Y fue cosa de un mes, dos, y ese coche estaba en mis manos. Realmente es, siéntete merecedor. Puedes tardar un mes, 2 o un año, pero es, ¿qué esperas? ¿A tener tiempo? ¿A cuando tengas dinero? ¿A cuando nos jubilemos vamos a hacer cosas? ¿Y si no llegamos? He visto personas que de alguna forma, bueno, pues se han ido con 18 o con 20 años, o otras, no he conocido tampoco el trato con mis abuelos, o me he visto en esa situación de pensar, ostras, si se acabará aquí la vida, pues si estaba vivo, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no vea, que esté en silla de ruedas, Claro. pero sigo estando vivo y es apreciar, agradecer y valorar lo que tenemos, no enfocarnos en lo que nos falta, sino desde lo que tenemos, sentirnos agradecidos y merecedores de que todo está bien. ¿Cuántas veces yo acabo el día y siempre agradezco lo que me ha sucedido? Hay veces que en el momento es como, ostras, no, pero es dar las gracias a cualquier situación que te ponga en la vida. Sí, sí, si mañana no sabremos, estaremos. Dar las gracias. Sea buena o mala, que es una etiqueta, agradecer. Y desde Claro. ese agradecimiento, desde esa energía, desde esa actitud, bueno, está bien, ¿no? O busca. Yo ahora agradezco, ¿no? Recuerdo que segundo bachillerato fui a septiembre, que fue una de las partes por las cuales me hice INEF, y agradezco. Porque fui a septiembre porque el profesor Lupiano se le cayó la dentadura en clase, hablando, se rió toda la clase, yo me reí, pero a mí fue lo único que me dijo, tú ya vas a septiembre. No probé, me quedo una, pero eso me hizo un gran aprendizaje. De realmente luego pasar todo el verano cuando mis amigos estaban en Ibiza y yo estudiando en Santa Pola, en una academia, para probar física y luego tener que hacer selectividad en la feria de Albacete, no podía ir a la feria, fue luego el atentado a las Torres Gemelas ¿y qué? Y lo que aprendí de ahí. Y eso me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? Ese punto de inflexión, esa situación, si no, tendría que ser así, y es perfecto. Y lo he agradecido mucho porque me dio como esa lección. Y en el primer momento es como, me ha suspendido, qué cabrón, es culpa de ello. Y dije del primer momento, no es su culpa, yo acepto mi responsabilidad. Con 17 años. Claro, esa es un poco la combinación que te has dicho de sobre todo conformarte con lo que tienes y encima aprender. Yo me parece sorprendente porque hay mucha gente que somos muy poco conformistas y nos quejamos mucho, pero que realmente hay gente que está peor que nosotros y sale adelante y consigue muchas metas y va por todas. O con menos, ¿no? Si tuviese dinero invertiría, claro, como no tengo, es, ¿quieres o no quieres? ¿Te comprometes con eso? ¿Vas a hacer lo que sea necesario? ¿Vas a quemar tus barcos? ¿Vas a buscar la forma de una u otra? Es, claro, nos han dicho, yo recuerdo mucho, te tienes que comprar una casa. Y yo me compré la primera casa en 2010, creo que fue 27 bancos. Nadie me daba Ni uno. préstamo, ni uno. Ni uno. Hasta el último que llegué, porque quería la casa, era como el sueño, tener una casa, una hipoteca. Hipotecaron en 200.000 euros a 20, 25 años, y como quería, no tenía dinero. 200.000 euros, pero quieres una casa y buscas la forma de poder pagar esa casa. Digo, cuando hay gente que dice, no tengo dinero, voy a invertir, no sé, 20 euros en un libro, 100 euros, o no tengo dinero para lo que sea. Y vas, ¿qué móvil llevas? Un iPhone, Claro. no tengo dinero, pero voy a Exacto, sí, sí, Netflix, sí. voy. Claro. Sí, totalmente. Tienes para lo que quieres, es decir, al final se trata y no es porque tengas más o tengas menos, es en base a tus recursos que son de tiempo y dinero y tus capacidades o habilidades que tienes hoy, es qué quieres. Y pensar en ese largo plazo, 10 años, no un año o un mes a tener ya el resultado inmediato a recoger ahí. Se trata de sembrar y Qué bueno. de tener esa visión a
largo. Entonces, ahora, después de toda esta charla, ¿cómo enfocarías o qué esperas de Luis de aquí a estos próximos 10 años, ¿no? También con la madurez también de que va a ir cogiendo tu hijo y con cómo vas a enfocar, o si lo vas a delegar, todo el tema de todos los negocios que tienes ahora mismo, ¿no? Pues sobre todo ser mejor cada día, disfrutar de lo que estoy haciendo, porque es algo del anterior proyecto, como decía, que era un proyecto exitoso, pasamos de 0 a hacer 7 cifras, a tener más de 2000 alumnos, a aparentemente tener ese reconocimiento, pero yo estaba estresado, no disfrutaba, estaba en un modo de lanzamiento cada 3 meses para que llegaran 100, 150 personas a nuestros eventos, pero no disfrutaba ya lo que hacía, estaba frustrado, encabronándome, llegué a tener un episodio de visión borrosa doble otra vez y dije, no estoy disfrutando lo que hago, porque había dejado como el hecho de los libros, vivir de mis libros y ayudar a otros con el libro, estaba como en stand-by, en segundo plano, porque este proyecto era más exitoso, me daba más dinero, aunque no estuviera cogiendo nada de ese dinero, pero era como, ¿es esto lo que tienes que hacer? No, esto es lo que te están diciendo, pero esto es tu sueño. Si tú no luchar, no la palabra luchar, pero si tú no persigues, Claro. si tú no apuestas por ti mismo y por lo que realmente quieres, ¿quién lo va a hacer? Aunque solo apliques un 1%, y para mí es lo más importante, disfrutar desde el poder ser el mejor ejemplo para mi hijo, no solo para mi hijo, sino para mí mismo. Y desde ahí, pues, esa mejora constante en cada día. Y me queda, como digo, soy aprendedor y me queda muchísimo por aprender, por mejorar, por tropezar, por caerme y por volver a levantar. Porque con la única persona que no tengo que superar es conmigo mismo. Entonces, pienso a un día, otro día, de aquí a 10, 15, 20 años, no sé, no sabemos. Creo que nadie sabe cuánto tiempo nos queda, o qué puede pasar mañana, o qué situación puede cambiar, y entonces acepto que puede pasar de todo, ¿no? Y hasta que no sucede, pues no vas a tener que atravesar esa situación, ese duelo, esa aceptación, pues acéptalo, ya sucede, ¿no? Que personas en diagnóstico y es, claro, pero yo me cuesta, o tal, Claro. pues cada persona tiene, es perfecto, es su proceso y es lo que decide hacer. Pues en mi caso es mejorarme cada día ese 1% en todas las áreas, tanto en la salud, en el área de relaciones, como en el área económica. Vale, entonces, partiendo ahora de ahí, ¿prefieres comentarlo tú el desenlace final para la pregunta que podemos hacer? Sí, bueno, teníamos la primera pregunta. Si tú, por ejemplo, tuvieras que elegir a una persona, una que sea mucho menos viable, porque sea mucho más complicado contactar, y una que digas, mira, se podría conseguir, ¿tú a qué personas crees que tienen una ruta también muy interesante? Al final estamos en la ruta del éxito. Una ruta interesante para contar y una buena experiencia, lo que se te ocurra. Sin lugar a dudas, Carlos Delgado, a mí el impacto que ha supuesto en el cambio que hizo en mí y por todo lo que está haciendo, creo que sí o sí. Carlos Delgado, Carlos Delgado, fundador de Delgado. de Level Up. Bueno, Sí, Sí, a bueno, mí me de hizo verdad. un cambio, recuerdo esa, fue el segundo mercador en el que invertí después de Robert Kiyosaki. Y fue como después volver de eso sin resultados, he ido a una formación, una inversión, no he tenido resultados, no voy a ningún sitio más. Claro, ahí no lo va. Cero, no les pago a nadie más. Era como una primera formación, un evento mucho más bajo y de ahí cuando entré, invertí. Y era como, bueno, no, yo solo en negocio. Y él proponía negocio, liderazgo, crecimiento personal y fue como, ostras Luis, cuestiónate. Si esto que hay ahí, esa parte personal, es lo que te puede hacer crecer y estás solo enfocado, llevas desde los 18 años, negocio, ganar dinero, y 2016, 2017 y fue más lo que ya me había sucedido y para mí fue un punto de inflexión porque Carlos me hizo el trip de valorarme todavía más, de impulsarme a escribir el libro, de mejorar mis negocios, de lo que tenía que hacer es absolutamente no hacer nada y es salir de esa parte operativa, de esa ejecución, y eso me llegó a pasar de cuando estaba totalmente arruinado, de 0 a 100, de 100 a medio millón, de generar esos ingresos para poder dedicarme a lo que quería, y sin lugar a dudas ha sido una persona que ha impactado en mi vida y no solo la mía, sino la de miles de personas. Qué bueno. Bueno, y lo más importante es que a día de hoy lo has conseguido, ¿no? Entonces, como para la manera de terminar, yo creo que al final ha sido todo un placer tenerte. Volvemos a decir mil gracias, ¿no? Sí, la verdad, Por haber escuchado toda tu historia. Eres todo un ejemplo a seguir, no te lo puedo... Vamos, estoy deseando ya que saques el sexto. Luego a lo mejor fuera de cámara... A vosotros, porque admiro realmente lo que hacéis, la ilusión que le ponéis, es decir, la acción, porque esto va de acción. Claro. Y acción más bien imperfecta, planificada, pero de hacer. Luego vas a mejorar, vas a hacer, pero va de hacer. Hay una diferencia en si lo haces o no lo haces. Si lo haces pasan cosas. Si quieres, suceden cosas. Si no quieres, pues... Todo sigue igual. Entonces ahí, oye, Eso es que... encantado de poder compartir. Habrá que ponerse la alarma, ¿no? Para Exacto.
Ahora nos Hay que despertarse. Ahí si pones la alarma, si pones la fecha, si dices que vas a hacer algo, luego le puedes dar y te duermes y no pasa nada, pero inconscientemente estás postergando, ¿no? Y pues es sencillo y es, toma acción, levántate, hazlo. Pues dicho esto, vamos a crear un compromiso y para todos los que nos estáis viendo, pues no afirmamos, no desmentimos, pero probablemente en la próxima parada de la ruta del éxito sea Carlos. De lado. Un placer entonces.